Regresamos a Argumentos. Enrique Ochoa Antillo nos continúa acompañando, nos hablaba de su más reciente novela, La Marcha sin Retorno, algunas de las reflexiones desde el centro político por el que siempre has abogado. También pues has tenido una actividad como defensor de los derechos humanos, en tus últimos años dedicado pues a reflexiones, a ensayos, y ahora esta reciente obra donde bueno, buscas también llamar a quizá bajar un poco la polarización, o hacia dónde nos lleva la polarización también, ¿no? Sí, yo te decía antes de que nos agarrara La la pausa. pausa por sorpresa, que los venezolanos y en general los ciudadanos del mundo tienen que percibir, y yo creo que se puede percibir con facilidad en la historia incluso de la humanidad, pero en particular del último siglo y medio, que los países que logran ese centro, que logran que la derecha y la izquierda se pongan de acuerdo en un mínimo de cosas comunes, que le son comunes más allá de sus diferencias políticas, y logran alternarse en el poder y logran que diferentes visiones se complementen más que se contradigan, son los países que logran progresar. Fíjate, incluso en América Latina, las izquierdas democráticas, como por ejemplo la de Uruguay, incluso la de Chile o la de Brasil, son izquierdas que han logrado precisamente esos progresos económicos en México. Las izquierdas que son democráticas y que no tienen esa pretensión a veces perpetuacionista de querer quedarse en el gobierno, de querer imponer a troche y moche desde una parcialidad política su visión de las cosas. Y por el otro lado, las oposiciones tienen también que confrontarse con los gobiernos, entendiendo que más allá de gobierno y de oposición hay un país. Entonces, uno ve con preocupación la situación venezolana porque, mal que bien, creo que todos los venezolanos tenían la aspiración de que el 28 de julio podía ser una oportunidad para resolver esta fractura social que tenemos, que a mi modo de ver se debe a ambas partes, no a una sola. El facilismo de unos atacando a los otros como culpables y a los otros atacando a los unos como culpables no nos sirve. Aquí hay una Y responsabilidad. también dentro de cada polo, aquel que hace una crítica, pues también es atacado, ¿no? Exactamente. Entonces, pero teníamos esa ilusión y el resultado final es que, a mi modo de ver, creo que la oposición nunca había estado tan destruida como está hoy, absolutamente dispersa. Y esa destrucción tiene remedio, esa dispersión de la Que oposición. tiene remedio, pero creo yo que ya vamos a un periodo a mediano plazo. La oposición en Venezuela en varias oportunidades ha caído y ha tenido la capacidad de ponerse de pie. Esa es la verdad. Aquí cayó después de las estupideces del año 2 y del año 4 y 5, en particular el 5. El año 2 entregamos PDVSA, entregamos las Fuerzas Armadas con el golpe de Estado, con el paro. El 2005 entregamos la Asamblea Nacional y todos los poderes, y la oposición cayó y se levantó, y en el año 2007 le estaba ganando el más poderoso Chávez un referendo por la Constitución, por la reforma de la Constitución. De modo que la oposición cae y se levanta. La oposición cayó y después se levantó y ganó el 2015. Después cayó con todas aquellas tonterías de las guarimbas y del interinato, y sin embargo se volvió a levantar y era una opción de victoria para el año 2024. Creo yo que la mayor responsabilidad, el mayor crimen, vamos a decir, político que cometió la candidatura de Machado y quienes la auparon, es que una victoria electoral que estaba cantada fue convertida en una derrota política. Había que buscar antes un acuerdo. Ahora, usted comprenderá que si arranca la campaña, o tú comprenderás, que si arrancas la campaña y la primera declaración de la candidata Machado es: Maduro, ven para acá, yo lo que quiero es verte preso, pues es muy difícil que se pueda construir ese acuerdo. Entonces había que llegar a un acuerdo. Esta derrota creo que todavía más profunda, porque al haber una derrota que es política, más allá del tema electoral, creo que produjo un enorme desencanto en los ciudadanos.
Ahora el gobierno Que tiene... ahora no quieren ir, hay un desencanto que se que manifiesta en hace abstención de un buen abstención, número de ciudadanos. una abstención terrible. Entonces, el gobierno tiene un tercio de la población, que no es poca cosa, en un régimen de alternancia republicana serían una fuerza enorme con posibilidades de ganar las elecciones. Leoni ganó con un tercio, Caldera ganó con un tercio, ¿no? De modo que con un tercio en un régimen de alternancia republicana se tiene mucha fuerza, pero con un tercio no se puede pretender imponer al resto de la sociedad tu propia visión. Entonces resulta que Chávez es igual que Simón Bolívar y entonces resulta que partidizas las Fuerzas Armadas. Entonces, pero ese tercio está muy organizado, muy disciplinado, tiene todo el poder, tiene además un sentido de pertenencia. El sentimiento opositor es mayoritario, pero la oposición es minoría, porque la oposición organizada no existe. No existe una dirección política opositora. Entonces, después de la derrota del 28, la oposición está destruida, como te digo. Ahora creo yo que les toca a los de 30, 40 y 50, no porque ser joven sea mejor que ser viejo, porque Adenauer en la Alemania, después de la Segunda Guerra, era quien podía reconstruir a ese país. Mandela, anciano, saliendo de la cárcel, era quien podía reunificar a la sociedad sudafricana entre blancos y negros, etc. Hay ejemplos sobran de liderazgo. Un líder con la capacidad de reunificar en un ambiente polarizado. Exacto. No lo ves a corto plazo. No lo veo a corto plazo, pero sobre todo creo que como observo que el gobierno tiene tanto poder y está casi como sin necesidad de llegar a un acuerdo con nadie, y ya saben cómo proceder frente a las sanciones de Estados Unidos, tienen su modus operandi, no les importa mucho cómo está el país, lo que les obsesiona a ellos, incluso vamos a pensarlo desde el punto de vista positivo, porque ellos creen que son la revolución y que ellos están destinados por la historia y por una providencia. y por algo así como una especie de providencia histórica a quedarse en el poder a juro, ¿no? Pero ahora también en ese escenario nos has mencionado de que es posible o es viable que esa oposición de centro pueda emerger y líderes hay, pero quizá no tienen ese alcance con la población. De eso seguiremos hablando al regreso ya para cerrar la entrevista.